Entonces, ¿cuáles son esos principios en los que el juez se tiene que basar para conceder, es decir, para declarar fundada la petición del fiscal o, en su caso, declararla infundada? Primero, principio de legalidad. ¿Qué significa? Que el fiscal solamente va a solicitar las medidas coercitivas previstas en el Código Procesal Penal. ¿Esto qué significa, por otro lado? Que el juez solamente va a imponer la medida coercitiva prevista en la ley penal, no otra, no otra. Otro principio de rogación. ¿Qué significa? Que solamente el juez va a imponer una medida coercitiva a petición del sujeto legitimado. Es decir, doctor, el juez por sí solo puede imponer prisión preventiva sin que nadie le pida. El juez de la noche a la mañana puede imponer prisión preventiva a un investigado. No, imposible. Si lo hace, comete falta disciplinaria grave y se puede ir a su casa. ¿Por qué, doctor? Porque de acuerdo a nuestro sistema jurídico, para que el juez imponga prisión preventiva a un investigado, tiene que ser a solicitud de parte. El principio de rogación significa a solicitud de parte legitimada. Fíjense, de parte legitimada, es decir, no de cualquiera. ¿Y quién es el sujeto legitimado en el Perú para solicitar una prisión preventiva? Solamente el fiscal. ¿Y cualquier fiscal, doctor? No, el fiscal encargado de la investigación del delito que se atribuye al investigado. Nadie más. Doctor, ¿y el procurador del Estado? El procurador del Estado no puede pedir prisión preventiva. Por ejemplo, cuando ustedes informan, bueno, y el procurador anticorrupción ha solicitado prisión preventiva, están informando mal. ¿Por qué? Porque el procurador no puede pedir al juez, señor, solicito la prisión preventiva de Juancito Pérez. O mejor, sí lo puede hacer, pero el juez le va a declarar no al lugar lo solicitado, toda vez que no es sujeto legitimado. Entonces, los procuradores, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los procuradores? Es si el procurador está interesado de que un investigado le apliquen prisión preventiva, tiene que ir, yo siempre digo así, haciendo un poco, hablando así en forma coloquial con mis alumnos, tiene que ir al fiscal, tiene que rogarle al fiscal, tiene que decirle ya, pues fiscal, solicita la prisión en este caso, con estos elementos. Si lo convence al fiscal, el fiscal recién viene al juez. Y por supuesto, si el fiscal viene al juez a solicitar prisión preventiva, el juez lo mínimo que tiene que hacer es convocar a la audiencia. Y dar la oportunidad que hablen, que oralicen sus pretensiones y luego resuelve. Fíjense, ese principio de rogación es importante, que ustedes tienen que saber que solamente el fiscal responsable del caso puede solicitar prisión preventiva. Nadie más, doctor, el presidente de la República, nada. A lo más, el congresista, doctor, va a solicitar prisión, dice que va a solicitar prisión preventiva. Bueno, nada más ir a tocar la puerta al fiscal y a ver si lo convence al fiscal, porque solamente el fiscal puede venir al Poder Judicial. El fiscal nada más puede venir al juez, fíjense. Una limitación enorme, el principio de rogación, es decir, no cualquier ciudadano. Doctor, los periodistas están pidiendo prisión. Nada. Los periodistas tienen que ir al fiscal, convencerle al fiscal, para que el fiscal nos solicite a los jueces. Ese es el procedimiento normal y natural. No, ese procedimiento no se puede dejar de lado, no se puede dejar de lado. Otro principio de motivación, ¿qué significa? Que una vez que se ha realizado la audiencia ante el juez, ante nosotros los jueces, nosotros sí determinamos que es fundada la pretensión del fiscal, es decir, si le corresponde, le corresponde la prisión preventiva al investigado, tenemos que declarar fundada la pretensión del Ministerio Público, pero para eso tenemos que fundamentar. Es decir, tenemos que, ustedes habrán visto varias resoluciones mías, cuáles, primero se tiene que decir qué hecho delictivo se atribuye al investigado. Y de ahí empezamos. ¿Es un delito grave? Ah, por supuesto es un delito, tiene que ser un delito grave. Y luego hacemos una enumeración, ¿qué actos de investigación ha adjuntado el fiscal? Y por supuesto nosotros concluimos, haciendo una conclusión acumulativa o sistemática, concluimos que con todos estos elementos de convicción que nos ha presentado el fiscal y se han oralizado en la audiencia, determinamos que el investigado ha cometido ese hecho grave. Y por otro lado, hacemos otro recuento de todos los elementos de convicción que determinan que los peligros, ya sea peligro de fuga o peligro de obstaculización. Y ahí concluimos que a este ciudadano, si lo dejamos libre, es factible que se aleje de la investigación, se esconda o se vaya del país. Y si eso sucede, por supuesto, el proceso se frustra
no termina, no avanza. Ahí se tendría que detener hasta que ese ciudadano sea capturado por la policía o hasta que él se presente voluntariamente. Fíjense, entonces tenemos que dar razones por qué se impone prisión preventiva. Otro principio de proporcionalidad. ¿Qué significa el principio de proporcionalidad? Para entendernos todos, solamente se va a privar de libertad a un ciudadano peruano, voy a hablar así en general, cuando a este ciudadano peruano se le atribuye un delito grave. Un delito cuya pena mínima pues sea más de 4 años. Doctor, en tráfico ilícito de drogas que la pena mínima es 15, la mayoría declaran fundada la prisión preventiva. Doctor, pero ¿usted puede solicitar por lesiones leves prisión preventiva? No, oiga doctor, pero sí, tenemos que se puede solicitar prisión preventiva. El fiscal lo ha solicitado. Se puede motivar. Hay razones que determinan que sí, efectivamente él era lesionado. Hay un video que determina que efectivamente él le ha golpeado. Sí, todo eso, pero no pasaría el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Por el principio de proporcionalidad, prisión preventiva solamente para delitos graves. Y este de lesiones leves no sería el delito grave porque la pena es menor a 4 años. Es menor. Doctor, para los delitos culposos, no, pues no puede haber prisión preventiva para los delitos culposos. Y seguramente muchos me están diciendo, están pensando, doctor, pero ¿y en el caso de Miraflores, de la profesora? Eso es un exceso. Fíjense, yo como juez, soy claro, y esto seguramente lo van a pasar en Justicia TV. Ese es un típico ejemplo de lo que habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que en el Perú, a veces los jueces abusamos de la prisión preventiva. ¿Y cuándo abusamos de la prisión preventiva? Cuando se impone prisión preventiva a ciudadanos que normalmente cumplen las reglas, normalmente cumplen las normas de la ciudadanía, y por una negligencia que le puede pasar a cualquiera nos puede pasar eso. ¿Qué es eso, doctor? Un delito negligente, un delito que uno no quiere cometer, pero por negligencia o por falta de cuidado ocurre. Y entonces, ¿cómo quisiéramos si a mi familiar comete un delito culposo? ¿Quisiéramos que vaya a prisión? No, si él no ha querido cometerlo. Cosa diferente sería en el caso de Miraflores, la profesora, si se determinara que ella quiso matar a los niños. Eso es diferente, ya no sería homicidio culposo, sería un homicidio doloso. Y por supuesto ahí podría haber la posibilidad que le impongan prisión. Fíjese, todavía la posibilidad. Pero así como está, ahí por ejemplo es un exceso. ¿Qué más dice la Corte Interamericana? Que es un exceso porque también hay algunos jueces, algunos colegas míos, que por tráfico ilícito de drogas de 200 gramos o 100 gramos de clorhidrato de cocaína o medio kilo de cocaína, le están decretando prisión preventiva. Eso sí es un abuso. Y entonces la Corte Interamericana, por supuesto, pone esos casos de ejemplo y dice: en el Perú se está abusando de la prisión preventiva. Y por supuesto, ¿qué hacen los abogados de los casos grandes que les digo? De los casos a consecuencia de la corrupción generada por Odebrecht. Sale los medios de comunicación y muchos de ustedes les dan cobertura y dicen: no, los jueces de la Sala Penal Nacional están abusando de la prisión preventiva, tal como dice la Corte Interamericana. Y por supuesto el ciudadano se queda, de verdad, ¿no? Porque todo lo que va al juez Carguancho es prisión, prisión, prisión. Y entonces, pero si al juez Carguancho va a casos graves. Casos graves. Y yo, por ejemplo, digo a mis alumnos: cualquier juez responsable, pongamos que no esté Carguancho, cualquier juez joven y responsable y que conoce derecho, aplicaría prisión preventiva. Porque fíjense, ¿a quién le ha dado prisión preventiva a Carguancho? Y no vamos a decir personas que todavía hay dudas de que pueden haber cometido. Las evidencias que se dicen en las audiencias son graves. Si, por ejemplo, en esos casos a cualquiera le preguntaran: ¿qué te parece? ¿Habrá o no habrá delito? Cualquiera, no es necesario ser abogado todavía, fíjense. No es necesario ser abogado, cualquiera se da cuenta que ahí hay, pues no sé qué delito será, pero hay algo ilícito, fíjense. Entonces, por el principio de proporcionalidad, solamente delitos graves y delitos dolosos. Los culposos, no, pues a los culposos ya podemos aplicar prisión, pero no prisión preventiva, sino ya cuando le condenemos.
Ya cuando le condenemos a 4 años efectiva, ya bueno, recién puede ir al penal un autor de un delito culposo. Pero antes, cuando está investigándose, cuando se está investigando el delito, no es necesario, no es necesario. Fíjense, la profesora, vuelve a la profesora de Miraflores, porque la profesora tiene trabajo conocido, tiene familia, tiene domicilio, fíjense, todos los arraigos. No, doctor, se va a ir. ¿A dónde se va a ir la profesora? O si se va, es más rápido de traerlo, más rápido. Otro principio, jurisdiccionalidad. ¿Qué significa el principio de jurisdiccionalidad? Que solamente los jueces pueden imponer estas medidas coercitivas. No los fiscales, no los procuradores. ¿Y por qué insisto con esto con ustedes? Porque muchas veces he escuchado por ahí, en los medios de comunicación, porque yo veo bastantes noticias a todos los canales. Más cuando yo estoy en el centro de la noticia, veo a ver cómo han enfocado en mi trabajo. Y por ahí escucho, el fiscal impuso prisión preventiva a tal persona. O el procurador impuso prisión preventiva a tal persona. Eso ya ustedes no pueden hacerlo, porque ustedes ya vinieron a esta clase y tienen que decir, solamente el juez puede imponer prisión preventiva. O solamente el juez puede incautar. O solamente el juez puede declarar el embargo, imponer embargos. Nadie más. Doctor, los otros solamente solicitan, requieren nada más. Entonces, si por ahí escuchan, se dio prisión preventiva a tal persona, ustedes tienen que decir, no sé qué juez será, pero el juez le ha dado prisión. No, pero el fiscal ha salido, sí, el fiscal ha salido a hablar, lo único que tiene que decir, bueno, a nuestro pedido, el juez lo ha aceptado y el juez ha motivado la resolución, y claro, todos los elementos de convicción, dice el fiscal, y eso es así, hemos tenido que proporcionarlo nosotros, porque esa es su función, del fiscal solicitar, pero a la vez solicitar tiene que llevar los elementos de convicción. ¿En qué sustenta su pedido? Y si el juez se convence de eso, el juez declara fundado. Si el juez no se convence, por ejemplo, dice, no, estos elementos de convicción son muy débiles, son muy simples, esto no me da fe de que el investigado ha cometido el delito, no se da prisión preventiva, se declara infundado y más bien se aplica otra medida coercitiva, como puede ser comparecencia con restricciones. Otro principio, instrumental. ¿Esto qué significa? Las medidas coercitivas solamente son un instrumento para que el proceso penal llegue a buen término, llegue a buen puerto, así vamos a hablar como ustedes hablan, llegue, culmine, finalice con la sentencia. Es decir, yo digo, culmine de forma natural. ¿Cuándo termina un proceso de manera natural? Cuando se llega a la sentencia. Cuando el juez dicta la sentencia, sea absorbiendo o condenando, este proceso ha terminado bien. Entonces las medidas coercitivas sirven como instrumento para que ese proceso termine bien. Doctor, si no hubieran las medidas coercitivas, como les vuelvo a repetir, el proceso no terminaría. ¿Por qué no terminaría? Porque si ya el investigado se va, se esconde, no viene a las citaciones judiciales, el proceso no avanza. Si ya se ha ido del país, ¿qué tenemos que hacer? Reservar el proceso hasta que venga o la policía lo capture, o hasta que el otro país nos entregue vía extradición, vía haciendo el Estado un gasto enorme. ¿Ustedes creen cuánto estará gastando el Estado peruano? Es decir, nosotros los ciudadanos peruanos, para hacer todo ese proceso de extradición a los procesados que están fuera. No voy a decir los nombres porque ustedes lo conocen muy bien. Se está gastando dinero. Y entonces, ¿por qué si el sistema jurídico tiene instrumentos para sujetar al procesado a la investigación, por qué tenemos que propiciar de que el Estado todavía gaste más dinero, cuando ese dinero lo debiera utilizar para atender los servicios básicos de muchos peruanos, porque en el país todavía tenemos bastante pobreza? Es instrumental. Y luego, otro principio de variabilidad. ¿Variabilidad qué significa? No significa que si le imponemos a un investigado prisión preventiva por 36 meses, de todas maneras va a cumplir los 36 meses. No, porque al mes que le hemos impuesto la prisión preventiva, puede aparecer otros actos de investigación que determinen que el investigado realmente no cometió el delito, o que determinen que el investigado realmente no fue el autor, a lo más habría sido cómplice. O lo que está pasando ahora, luego de un mes de prisión preventiva, el investigado lo piensa bien asesorado, y se somete al proceso de coloración eficaz. Y entonces, si se somete al proceso de coloración eficaz, poniendo como ejemplo este procedimiento, ¿qué tiene que hacer el abogado? Ir al juez y solicitar que se varíe la prisión preventiva por otra
de menor intensidad. ¿Cuál? La comparecencia, que puede ser con restricciones o comparecencia simple. Hay varios investigados por delitos graves que se han sometido a la colaboración eficaz en el país y por supuesto se le ha variado la prisión preventiva por una comparecencia, fíjense, hasta simple, hasta simple. ¿Entienden? Entonces, por eso, uno de los principios de las medidas coercitivas es que es variable. No significa que de toda manera va a estar los 36 meses. ¿Por qué? Porque hay muchos ciudadanos conscientes, y también hay buenos abogados que le hacen entender al procesado de que diciendo no, yo no he cometido pese a la evidencia, es peor perjudicar su situación jurídica.